¿Qué pasaría si te dijera que tu mente es como una casa? Cada día se acumula polvo, se junta desorden y las cosas viejas ocupan espacio. Si nunca la limpias, ¿qué pasa? Se oscurece, se ensucia y se llena de cosas que no necesitas. Lo mismo sucede con tu mente. Los pensamientos llegan, las preocupaciones se asientan, las emociones negativas se quedan y si no las limpias a diario empiezan a controlarte. Te hacen sentir cansado, confundido, sin motivación. Pero aquí viene la buena noticia. Al igual que limpiar tu habitación, puedes limpiar tu mente. Y cuando lo haces, te sientes más ligero, más claro, más poderoso. Así que en este video vamos a recorrer 8 reglas simples para ayudarte a limpiar tu mente cada día. Estas reglas son fáciles de entender, perfectas para estudiantes de español y lo suficientemente poderosas como para cambiar la forma en que vives. Regla 1. Empieza tu mañana con claridad mental. No agarres tu celular primero. Tu mañana no es solo el comienzo de tu día, es la fundación de tu mente. Es el primer momento en que tu cerebro se despierta y se prepara para enfrentar el mundo de nuevo. Y sin embargo, en el mundo de hoy, la mayoría empieza su día de la peor manera posible. Abren los ojos y antes de siquiera sentarse en la cama, su mano alcanza el celular. La pantalla se ilumina. Una avalancha de mensajes, noticias y publicaciones de redes sociales entra a toda velocidad y así la mente ya no está limpia. Se llena con las opiniones, problemas y el ruido de los demás. Y aquí está la verdad. Cuando empiezas tu día así, ya estás entregando tu poder. Los primeros 10 a 30 minutos de tu mañana son increíblemente importantes. Tu mente está suave y abierta en esos momentos. Lo que le des de comer se quedará contigo. Si empiezas el día desplazándote por noticias estresantes o comparando tu vida con las publicaciones de otros, permites que voces externas tomen el control de tu pensamiento. Aún no te has lavado los dientes y tu mente ya está pesada con estrés, ansiedad o presión por ser como alguien más. Esta no es la forma de construir una mente fuerte. Esta es la forma de hacer crecer la confusión y el desorden mental, una mañana a la vez. Ahora, imagina una mañana diferente. Te despiertas y en lugar de alcanzar tu celular, te sientas despacio. Tomas unas respiraciones profundas, notas tu entorno, la luz entrando por la ventana, el silencio de la hora temprana. No te apresuras, no reaccionas, simplemente te quedas contigo mismo. Te preguntas, ¿cómo quiero sentirme hoy? ¿Qué es importante para mí hoy? En esas preguntas simples, empiezas a establecer tu intención. Estás eligiendo tu estado de ánimo antes de que el mundo tenga la oportunidad de elegirlo por ti. Eso es claridad mental. Eso es fuerza. Otra práctica poderosa que puedes agregar es el diario matutino. No necesitas una entrada larga, solo unas líneas. Puedes escribir cómo te sientes, por qué estás agradecido y cuál es tu prioridad principal para el día. Por ejemplo, me siento tranquilo. Estoy agradecido por mi salud en esta mañana silenciosa. Hoy me enfocaré en mantenerme positivo y terminar mi proyecto. Así de simple, claro y enfocado. Al hacer esto, estás organizando tu mente igual que alguien limpia su escritorio antes de trabajar. Un espacio limpio lleva a una mente limpia. Y una mente limpia lleva a un día exitoso. La claridad mental no viene de no tener problemas, viene de elegir tu enfoque. Cuando empiezas tu mañana con este tipo de conciencia, tus pensamientos se vuelven más ligeros. No te sientes tirado en diferentes direcciones, te sientes como si estuvieras controlando tu día en lugar de que tu día te controle a ti. Y lo más importante, empiezas a sentirte tranquilo, seguro y capaz antes de que el mundo siquiera te hable.
Si esto es nuevo para ti, puede sentirse extraño al principio. Puede que sientas la tentación de revisar tu celular o prender la televisión, pero recuérdate, esas cosas pueden esperar. El mundo puede esperar. Tu paz mental no puede. Los primeros momentos de tu mañana deben ser tuyos. Deben ser silenciosos, sagrados y enfocados. Aunque solo te des 10 minutos, ese pequeño acto empezará a cambiar todo el ritmo de tu vida. Así que mañana haz algo diferente. No agarres tu celular. No te lances al ruido. En su lugar, siéntate en el silencio. Respira. Piensa, escribe en tu diario, planifica tu energía, no solo tus tareas. Empieza tu día desde Adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Este pequeño hábito repetido a diario es como barrer tu mente cada mañana, y una mente limpia es el mejor regalo que puedes darte cada día. Regla 2. Háblate con amabilidad. Tu voz interior da forma a tu vida. Hay una voz que te sigue a todas partes. Te habla desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que te duermes. Esta voz comenta todo lo que haces. No es tu profesor, tu padre o tu amiga. Es tu voz interior. La forma en que te hablas dentro de tu propia mente. Y lo sepas o no, esta voz tiene un efecto poderoso en tus emociones, tu confianza y tus decisiones. Siempre te estás escuchando a ti mismo, y lo que escuchas se convierte en tu verdad. Por eso, aprender a hablarte con amabilidad es uno de los hábitos más importantes que puedes desarrollar para limpiar tu mente y crear una vida mejor. Para muchas personas, esta voz no es amable, es dura, es juzgadora. Dice cosas que nunca le dirían a otra persona, pero se las dicen a sí mismas todos los días. Pensamientos como, no soy suficiente, siempre fracaso, nunca tendré éxito. Estas palabras no parecen serias al principio, pero son como gotas de veneno. Una gota no te hace daño, pero con el tiempo esas pequeñas gotas llenan tu mente de dudas, miedo y baja autoestima. Y cuando sigues pensando de esta manera, se convierte en tu creencia. Tu creencia se convierte en tu realidad. Y tu realidad se convierte en tu vida. Seamos honestos, muchos de nosotros estamos entrenados para ser duros con nosotros mismos. Pensamos que ser autocríticos nos hará trabajar más duro. Pensamos que si nos avergonzamos lo suficiente, mejoraremos. Pero esto es mentira. Ser duro contigo mismo no construye fuerza. Construye ansiedad, construye inseguridad. La verdadera fuerza viene del aliento, no del castigo. No levantas a alguien empujándolo hacia abajo. Entonces, ¿por qué harías eso contigo mismo? La buena noticia es esta. Puedes cambiar tu voz interior, puedes reentrenarla. Igual que aprender un nuevo idioma, puedes aprender a hablarte de una manera más amorosa y de apoyo. El primer paso es notar tu diálogo interno negativo. Cuando te escuches pensar cosas como soy un fracasado o nada de lo que hago es suficiente, no lo ignores. Detente y pregúntate, ¿le diría esto a una amiga a la que quiero? Si la respuesta es no, entonces no deberías decírtelo a ti mismo tampoco. Mereces la misma amabilidad y respeto que les das a los demás. Después de notar la voz negativa, reemplázala con algo más suave y veraz. No necesitas mentirte, no necesitas decir soy perfecto, pero puedes decir cosas como estoy haciendo lo mejor que puedo ahora mismo, estoy aprendiendo y creciendo cada día. He enfrentado momentos difíciles antes y salí adelante. Puedo hacerlo de nuevo. Estas afirmaciones no son solo palabras para sentirte bien, son herramientas mentales. Construyen resiliencia, ayudan a tu cerebro a sentirse seguro, te mantienen avanzando cuando las cosas se ponen difíciles. Y lo más importante, limpian el desorden mental del odio propio y lo reemplazan con autorrespeto. La amabilidad contigo mismo también ayuda con la motivación. Piénsalo.
¿Quién trabaja mejor? ¿La persona a la que gritan y critican o la persona que apoyan y alientan? La respuesta es obvia. Cuando tu voz interior se vuelve amable, dejas de vivir con miedo al fracaso y empiezas a vivir con confianza. Empiezas a creer en ti de nuevo, no porque seas perfecto, sino porque mereces cuidado y respeto tal como eres. Este hábito de hablarte con amabilidad toma tiempo. No sucede de la noche a la mañana, pero cuanto más lo practicas, más fácil se vuelve. Cada vez que eliges una palabra amable en lugar de una cruel, estás recableando tu cerebro. Estás limpiando el polvo de pensamientos viejos y creando espacio para que crezcan otros nuevos y positivos. Así que la próxima vez que te sorprendas pensando no soy suficiente, detente, respira. Luego di algo diferente. Di, puede que no sea perfecto, pero estoy intentando, estoy aprendiendo, estoy avanzando. Estas palabras pueden parecer pequeñas, pero tienen un gran poder. Con el tiempo, se convertirán en tu nueva normalidad. Y cuando tu voz interior se convierta en tu amiga en lugar de tu enemiga, todo en tu vida empieza a cambiar. Háblate con amabilidad. Tu mente escucha, tu corazón escucha, y tu futuro depende de ello. Regla 3. Suelta los pensamientos que no te pertenecen. ¿Alguna vez te has tomado un momento silencioso y realmente escuchado tus propios pensamientos? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino esta idea? La mayoría del tiempo avanzamos por la vida sin cuestionar nunca las creencias en nuestra mente. Las aceptamos como hechos, como verdades que no pueden cambiarse. Pero aquí está la realidad. No todos los pensamientos que piensas te pertenecen. Muchos nunca fueron tuyos. Te fueron dados por la sociedad, por tu familia, por la escuela, por la televisión, por internet. Y con el tiempo, estas creencias prestadas se vuelven tan familiares que olvidas cuestionarlas. Las llevas como maletas viejas sin darte cuenta de lo pesadas que se han vuelto. Tal vez crees que necesitas ser rico a cierta edad para ser exitoso. Tal vez piensas que debes estar casado ya para ser valioso. Tal vez sientes que el fracaso significa que no eres suficiente. Pero pregúntate, ¿quién te dijo eso? ¿Fue un padre, un profesor, una celebridad en redes sociales, un mensaje de tu cultura? Estos pensamientos pueden haber entrado en tu mente hace años, en silencio como un susurro de fondo, pero ahora se sientan en tu cabeza como voces fuertes controlando cómo te ves, cómo sientes tu vida y qué decisiones tomas. El problema no es solo tener estas creencias, es que las aceptamos sin pensar. No nos detenemos a preguntar, ¿este pensamiento me sirve? ¿Se siente verdad en mi corazón? ¿O solo estoy intentando cumplir el estándar de alguien más? Cuando vives según las expectativas de otros, pierdes contacto con tu propia voz. Empiezas a tomar decisiones no basadas en lo que quieres, sino en lo que crees que deberías querer. Esto crea presión, ansiedad y confusión. Empiezas a sentirte perdido, no porque seas débil, sino porque estás cargando demasiados pesos mentales que no te pertenecen. Piensa en tu mente como una maleta. Cada creencia es un artículo empacado adentro. Si la maleta está llena de cosas que no te pertenecen, se vuelve demasiado pesada para cargar. Te frena, te hace sentir cansado. Para avanzar en la vida con claridad y paz, tienes que desempacar. Tienes que abrir esa maleta mental, mirar cada pensamiento y preguntarte, ¿esto es mío? ¿Me ayuda? ¿O es hora de soltarlo? Por ejemplo, tal vez creciste escuchando que el dinero es lo más importante, pero en el fondo valoras la paz, el propósito y la familia. O tal vez te enseñaron que ser callado significa ser débil,
pero dentro de ti sabes que tu silencio es parte de tu fuerza. Estos son momentos en los que te das cuenta de que he estado siguiendo la idea de alguien más sobre la vida, y esa comprensión es poderosa. Significa que te estás despertando. Significa que empiezas a limpiar tu mente. Soltar estos pensamientos prestados no significa rechazar tu cultura o tu familia. Significa honrar tu propia verdad. Significa darte permiso para definir tu propio camino. Tú decides qué significa el éxito. Tú decides qué tipo de persona quieres ser. Y esa libertad empieza con una pregunta simple, pero valiente. ¿Este pensamiento me pertenece? Así puedes empezar. Cada día tómate un momento para sentarte en silencio y reflexionar. Cuando un pensamiento estresante o dudoso entre en tu mente, detente. No reacciones. En su lugar, vuelve a tener curiosidad. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Me está ayudando a crecer? ¿Realmente creo esto? Si la respuesta es no, suéltalo. No tienes que luchar contra él. Déjalo pasar como una nube en el cielo. Vino. Te enseñó algo. Ahora puede irse. No necesitas creer todo lo que piensas, especialmente si esos pensamientos nunca fueron tuyos. Tienes el poder de limpiar tu espacio mental. Tienes el derecho de pensar diferente, de elegir nuevas creencias y de construir una vida que refleje tu verdadero ser. Recuerda, devolver el equipaje mental de otros no es falta de respeto, es autorrespeto. Tu mente es tu hogar. No la llenes con muebles que no encajan. Guarda lo útil, suelta lo que no lo es. Cuando sueltas los pensamientos que no te pertenecen, creas espacio para la claridad, la confianza y la paz interior. Así es como empiezas a vivir una vida que realmente es tuya. Regla 4. Escribe para aclarar, no para impresionar. Tu mente es como un recipiente. Cada día entran pensamientos en ese recipiente. Algunos son ligeros y útiles. Otros son pesados y confusos. Con el tiempo, si no encuentras una manera de vaciar algunos de esos pensamientos, el recipiente se llena demasiado. Ahí es cuando empiezas a sentirte abrumado, ansioso o mentalmente agotado. Tus pensamientos se convierten en una tormenta, girando sin una dirección clara. En estos momentos, una de las cosas más poderosas que puedes hacer es escribir. No para impresionar a nadie, no para crear algo hermoso o perfecto, solo para aclarar tu mente y soltar lo que hay adentro. Escribir no necesita ser complicado, no necesita estructura, gramática o oraciones perfectas. Ni siquiera necesitas tener un plan. El mejor tipo de escritura para la mente es la que fluye directamente del corazón a la página. Cuando tus pensamientos se sienten demasiado grandes o desordenados, toma un bolígrafo o abre un cuaderno y simplemente empieza. Comienza con lo que sea que tengas en la mente. Tal vez es algo como, hoy me siento confundido, o tengo miedo del futuro, o no sé qué hacer después. Estos no son pensamientos débiles, son pensamientos honestos. Y la honestidad es lo que te ayuda a limpiar tu mente. Piensa en escribir como abrir una ventana en una habitación cerrada. Cuando el aire ha estado atrapado demasiado tiempo, se siente pesado y difícil de respirar. Pero en el momento en que abres una ventana, el aire fresco entra y todo se siente más ligero. La escritura hace lo mismo por tu mente. Le da a tus pensamientos un lugar a donde ir. En lugar de dejarlos rebotar dentro de tu cabeza, les das una salida, una forma de salir, y una vez que están en el papel, pierden parte de su poder. Se vuelven más fáciles de entender. Puedes verlos con claridad, puedes decir finalmente, está bien, esto es con lo que estoy lidiando. Ahí es donde empiezan la sanación y la claridad. La belleza de este tipo de escritura
es que no requiere habilidad. No estás escribiendo un libro, no estás preparando un ensayo, no estás intentando impresionar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Simplemente te estás expresando, te estás dando espacio para sentir lo que sientes y soltar lo que ya no te sirve. La página se convierte en tu amiga, tu oyente, tu lugar privado donde no tienes que pretender. Puedes ser real, puedes ser auténtico, puedes ser libre. Muchas personas evitan escribir porque piensan que no son buenas en eso. Pero eso es solo porque creen que la escritura debe ser perfecta. Suelta esa idea. Tu escritura no es una actuación, es una herramienta. Es como lavarte la cara o lavarte los dientes. Lo haces para mantenerte limpio y saludable, no para presumir. Lo mismo es cierto para tu mente. Cuando escribes solo para ti, tus pensamientos se vuelven más ligeros. Tus emociones se vuelven más fáciles de manejar. Empiezas a ver patrones en tu forma de pensar. Empiezas a notar lo que te está molestando y lo que te está ayudando. Y esa conciencia te da poder. Intenta convertir la escritura en un hábito diario, aunque sea solo por 5 minutos. Por la mañana puedes escribir cómo te sientes, qué soñaste o qué quieres del día. Por la noche puedes escribir qué salió bien, qué te estresó o qué quieres soltar. No hay reglas, simplemente escribe lo que venga. Si no sale nada, escribe eso también. No sé qué decir ahora. El punto es crear espacio en tu mente, dejando que los pensamientos se muevan a través de tu bolígrafo y lleguen a la página. No necesitas un papel especial o un cuaderno elegante. Usa lo que tengas. Escribe a mano o escribe en tu celular. No importa. Lo que importa es que lo hagas con honestidad. Escribe para conectarte contigo mismo. Escribe para escuchar tu corazón. Escribe para entender tus pensamientos en lugar de huir de ellos. Tu mente carga mucho cada día. Preocupaciones, planes, emociones, recuerdos, arrepentimientos, esperanzas. No la dejes cargar todo para siempre. Dale un lugar para descansar. Dale el alivio de la expresión. Te sorprenderás de cuánto mejor te sientes después de solo unas oraciones honestas. No es magia, simplemente es darle a tu mente lo que necesita. Un espacio seguro y silencioso para soltar. Así que recuerda esta regla. Escribe para aclarar, no para impresionar. No necesitas ser escritor. Solo necesitas ser alguien que se preocupa lo suficiente como para limpiar su mente. Y cuando haces esto regularmente, encontrarás que la tormenta adentro empieza a calmarse. El ruido empieza a desaparecer. Y en ese espacio silencioso, tu voz verdadera empieza a hablar. Regla 5. Desconecta para reconectar. Toma un descanso del ruido. Vivimos en un mundo que nunca deja de hablar. Desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que nos dormimos, estamos rodeados de ruido. Celulares vibrando con notificaciones, televisores sonando de fondo, autos tocando bocina afuera, anuncios intermitentes, voces peleando en internet. Es un flujo constante de sonido, información y distracción. Si bien la tecnología y la comunicación son herramientas maravillosas, también han creado un entorno mental del que es casi imposible escapar. Tu mente, que es un espacio silencioso y sensible, ahora se espera que procese todo el tiempo. Y la verdad es que no puede. Igual que tu cuerpo se cansa de trabajar sin descanso, tu mente también se agota por demasiada información. Se sobrecarga, se dispersa y se estresa. Puede que ni siquiera lo notes al principio, pero los signos aparecen despacio. Te sientes ansioso sin razón. Te cuesta enfocarte. Te sientes desconectado de ti mismo. Sigues avanzando por el día, pero algo adentro se siente desordenado, ruidoso e inquieto.
Eso es porque tu mente ya no tiene espacio para respirar. Y por eso desconectarte, aunque sea por un tiempo corto cada día, es una de las formas más poderosas de limpiar tu mente. Desconectar significa alejarse intencionalmente del ruido. No para siempre, no por horas y horas, solo por un rato, lo suficiente para volver a escuchar tus propios pensamientos. Empieza poco. Intenta apagar tu celular por solo 30 minutos al día, sin música, sin mensajes, sin pantallas, solo silencio. Puedes sentarte solo en tu habitación, puedes caminar sin audífonos, puedes acostarte bajo el cielo y escuchar el viento. No importa lo que hagas, lo que importa es que estés lejos del ruido. Al principio, esto puede sentirse extraño, puede que te sientas aburrido, puede que alcances tu celular sin pensar. Está bien, no estás haciendo nada malo. De hecho, esa incomodidad es parte del proceso. Tu cerebro está tan acostumbrado a ser estimulado todo el tiempo que el silencio puede sentirse incómodo o vacío. Pero dale unos minutos. Ese aburrimiento es en realidad tu mente empezando a asentarse. Es tu espacio mental empezando a aclararse. Es como el agua después de que dejas de revolverla. Las olas lentamente se calman de nuevo. En este silencio sucede algo hermoso. Empiezas a reconectar. Reconectas con tu respiración, con tu entorno, con tus pensamientos y lo más importante, contigo mismo. Empiezas a escuchar cosas que el ruido había estado cubriendo. Una idea creativa, un objetivo olvidado, una verdad que estabas ignorando. Sientes tus emociones con más claridad. Recuerdas lo que realmente importa. Eso es el poder del silencio. No es vacío, es espacio. Y en ese espacio, la sanación y la claridad pueden finalmente entrar. Esta práctica no necesita nada elaborado. No necesitas ir a un retiro o sentarte con las piernas cruzadas como un monje. Solo necesitas unos minutos de tu día y la voluntad de estar solo sin distracción. Aunque sean 5 minutos de silencio, pueden marcar la diferencia. Con el tiempo, esos minutos se convierten en momentos de paz que tu mente anticipa. Empiezas a darte cuenta de que no cada momento necesita ser llenado con sonido. No cada pregunta necesita una respuesta instantánea. No cada sentimiento necesita ser compartido en línea. Algunas cosas solo necesitan silencio. De hecho, algunos de los crecimientos más poderosos de tu vida vendrán no cuando estás consumiendo, sino cuando estás reflexionando. Y la reflexión necesita espacio. Cuando te desconectas del mundo por un tiempo, te reconectas con tu mundo interior. Ahí es donde vive tu intuición. Ahí es donde viven tus valores y sueños. Ahí es donde tu fuerza te espera silenciosamente a que regreses. Así que no tengas miedo del silencio, no tengas miedo de la quietud. No son señales de pereza, son señales de sabiduría. El mundo siempre será ruidoso, pero no tienes que dejar que ese ruido viva dentro de tu mente. Puedes elegir la paz, puedes crear silencio, puedes recuperar el control. Date el regalo del silencio cada día, aunque sea un poco. Desconecta para reconectarte con la vida, con la claridad y con la persona tranquila y poderosa que realmente eres. Regla 6. Perdona para liberar tu mente. El perdón es una de las formas más poderosas de limpiar tu mente. Sin embargo, suele ser la más difícil. Eso es porque muchas personas malinterpretan lo que el perdón realmente significa. Creen que si perdonan a alguien, significa que lo que pasó estuvo bien o que están dejando que alguien se salga con la suya al lastimarlos. Pero eso no es verdad. El perdón no se trata de decir que el dolor no importó. Se trata de decir que yo importo más que este dolor. Se trata de negarse a dejar que tu pasado siga envenenando tu presente.
Aferrarse a la ira, la culpa o el arrepentimiento es como guardar basura dentro de tu casa y negarte a sacarla. Al principio, puede que no huelas el olor, pero lentamente empieza a extenderse. Afecta el aire, el ambiente, la energía. Eso es exactamente lo que sucede en tu mente cuando te aferras al dolor emocional. No se queda en una esquina. Empieza a tocar todo en tu vida. Muchas personas cargan heridas viejas en sus mentes durante años. Repiten recuerdos dolorosos una y otra vez. Reviven los momentos en que alguien les mintió, los traicionó, los dejó o los hizo sentir pequeños. Otras cargan culpa por algo que hicieron o no hicieron. Estos pensamientos son como cajas pesadas apiladas en la esquina de tu mente. Cada día caminas alrededor de ellas. Intentas ignorarlas, pero siempre están ahí ocupando espacio, pesándote. Puedes sonreír y seguir con tu día, pero en el fondo ese desorden permanece, y a menos que lo limpies, seguirá robándote tu paz, tu energía y tu alegría. Entonces, ¿cómo lo limpias? La respuesta es el perdón. El perdón es la decisión de soltar, no de olvidar, no de fingir que no dolió, sino de decir, estoy cansado de cargar esto. Cuando perdonas a alguien, no estás diciendo que lo que hizo estuvo bien. Estás diciendo que estás listo para dejar de sufrir por eso. Estás eligiendo la libertad sobre la amargura. Estás eligiendo la paz sobre el dolor. Y esa decisión puede cambiarlo todo. A veces la persona que necesitas perdonar no es a alguien más. Eres tú mismo. Esto suele ser aún más difícil. Somos nuestros peores críticos. Recordamos nuestros fracasos, nuestros errores, las veces que nos decepcionamos a nosotros mismos o a otros. Nos aferramos a la vergüenza como un castigo que creemos que merecemos, pero aquí está la verdad. No eres tu peor momento. No eres tu mayor error. Eres un ser humano que está aprendiendo, creciendo e intentando. Y eso por sí solo te hace digno de una segunda oportunidad. Tómate un momento para decir esto conmigo. Me perdono por no haber sabido mejor. Me perdono por ser imperfecto. Me perdono por ser humano. Estas palabras son poderosas. No borran el pasado, pero sueltan las cadenas que ha puesto en tu corazón. Te permiten levantarte y caminar adelante sin la pesada carga de la culpa que te frena. Cuando te perdonas a ti mismo, te das permiso para crecer. Permites que la sanación comience. Es importante entender que el perdón es un proceso, no un evento de una sola vez. Puede que perdones a alguien hoy y luego sientas esa ira vieja de nuevo mañana. Está bien. Eso no significa que fracasaste. Solo significa que tu mente y tu corazón aún se están sanando. Cada vez que el dolor regresa, recuérdate suavemente, ya elegí la paz. Sigue eligiéndola, sigue soltando, sigue limpiando tu mente. Además, recuerda que el perdón no siempre significa que debas continuar una relación con la persona que te lastimó. Puedes perdonar a alguien y aún elegir proteger tus límites. Puedes perdonar y aún alejarte. El perdón sucede dentro de ti para tu beneficio, no para el suyo. Cuando empiezas a practicar el perdón a diario, tanto hacia otros como hacia ti mismo, notarás algo sorprendente. Tu mente se siente más ligera, empiezas a sonreír más, te sientes más conectado con el momento presente, dejas de desperdiciar energía en historias viejas y empiezas a crear una nueva. El perdón no es debilidad, es sabiduría, es fuerza, es libertad emocional, así que saca la basura emocional, suelta el desorden mental, perdona no porque lo merezcan, sino porque tú lo mereces. Mereces la paz, mereces avanzar, mereces una mente que sea libre, abierta y limpia. Regla 7. Practica la gratitud para cambiar tu enfoque mental. Tu mente es como un jardín. Lo que plantes en ella y lo que riegues crecerá. Si la llenas de pensamientos de miedo, estrés y de lo que te falta,
Eso es lo que tomará tu espacio mental. Pero si empiezas a plantar semillas de aprecio, de conciencia, de gratitud, entonces la paz empieza a crecer. La gratitud no es solo una idea dulce para vacaciones o ocasiones especiales. Es una herramienta diaria poderosa, una forma de limpiar tu mente y cambiar Todo tu enfoque te ayuda a dejar de mirar lo que falta y empezar a ver lo que ya está aquí. A menudo estamos entrenados para enfocarnos en los problemas. La mente gusta de buscar peligro, compararse con otros y preocuparse por el futuro. Puedes pensar en el dinero que no tienes, el trabajo que no conseguiste o la relación que no funcionó. Y cuando tu atención se queda en ese lugar demasiado tiempo, tus emociones la siguen. Empiezas a sentirte infeliz, ansioso y frustrado, aunque haya muchas cosas buenas en tu vida. Eso es porque aquello en lo que te enfocas crece. Si solo miras lo que está mal, eso es todo lo que tu mente ve. Pero cuando practicas la gratitud, empiezas a entrenar a tu cerebro para notar lo positivo. Empiezas a cambiar tu conciencia. Y ese cambio es poderoso. La gratitud no significa ignorar tus problemas, significa no dejar que tus problemas tomen todo tu espacio mental. Puedes estar pasando por un momento difícil y encontrar cosas por las que estar agradecido. De hecho, la gratitud es aún más importante durante temporadas difíciles. Te recuerda que la vida no solo está hecha de dolor, te muestra que incluso en la tormenta hay algo estable, algo bueno, algo hermoso. La gratitud te ayuda a aferrarte a esas pequeñas anclas que te mantienen fuerte cuando todo lo demás se siente incierto. La mejor manera de construir este hábito es simple. Escribe 3 cosas por las que estés agradecido cada día. Hazlo por la mañana o justo antes de dormir. Y no esperes a que pase algo enorme. La gratitud vive en los pequeños momentos. Puedes estar agradecido por una comida caliente, un lugar seguro para dormir, una amiga que te preguntó cómo estás, o incluso el silencio de una mañana tranquila. Puedes escribir algo como: hoy comí una comida caliente, el cielo estuvo hermoso esta tarde, mi cuerpo me permitió moverme, caminar y respirar. Estas cosas pueden parecer pequeñas, pero para tu mente no lo son. Cuando te tomas un momento para escribirlas, tu cerebro empieza a decir: ah, ya veo, esto es lo que importa, esto es lo que debo enfocar. Ese acto ayuda a despejar el polvo mental de la comparación, los celos y el miedo. La gratitud no solo te hace sentir bien en el momento, con el tiempo realmente recablea tu cerebro. La ciencia ha demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente tienen niveles más bajos de estrés y depresión, duermen mejor, son más optimistas y resilientes. Eso es porque la gratitud ayuda a tu cerebro a dejar de reaccionar y empezar a reflexionar. Te cambia de una mentalidad de necesito más a una mentalidad de ya tengo tanto. Y ese cambio mental trae una paz profunda. Algunos días serán más difíciles que otros. Puede que te despiertes cansado o te sientas desanimado. Está bien. En esos días, más que en otros, intenta encontrar solo una cosa por la que estar agradecido. Puede ser el aire en tus pulmones, el hecho de que sigues aquí, sigue intentando, sigue aprendiendo. La gratitud no borra el dolor, pero te da fuerzas para enfrentarlo. Te recuerda que no estás vacío, no estás roto. Estás bendecido de maneras que puede que hayas olvidado. Y aquí está la parte hermosa. Cuando vives con gratitud, empiezas a ver más cosas por las que estar agradecido. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. De repente, notas la luz que siempre estuvo ahí. Ves belleza en las pequeñas cosas, una sonrisa, una brisa, una palabra amable. La vida se vuelve más rica,
no porque cambie, sino porque tú cambias. Así que practica la gratitud a diario. Deja que se convierta en tu reinicio mental, tu aliento de aire fresco por la mañana, tu momento de calma por la noche. Es una de las formas más fáciles y efectivas de refrescar tu mente y tu energía. Con el tiempo, cambiará no solo cómo te sientes, sino cómo vives. Regla 8. Duerme para reiniciar tu cerebro. Tu mente necesita descanso para liberar. En nuestro mundo acelerado, el sueño a menudo se trata como un lujo en lugar de una necesidad. La gente dice cosas como dormiré cuando termine o dormir es para los débiles. Pero este es uno de los errores más grandes que puedes cometer si quieres una mente fuerte y saludable. El sueño no es solo algo que tu cuerpo necesita, es algo de lo que tu mente depende. Sin un buen sueño, no puedes pensar con claridad, manejar el estrés bien o sentirte emocionalmente equilibrado. Si quieres limpiar tu mente, si quieres refrescar tu mundo interior, entonces debes proteger tu sueño. Es el botón de reinicio que tu cerebro necesita cada noche. Piensa en tu mente como una computadora. Durante el día recibe información, palabras, imágenes, emociones y experiencias. Igual que una computadora recopila archivos, tu cerebro recopila datos de todo lo que ves, escuchas y sientes. Si nunca apagas tu computadora, empieza a volverse lenta. Los programas dejan de funcionar. Se bloquea más seguido. Eso es lo que sucede cuando no duermes bien. Llevas todos los archivos de ayer a hoy. Te sobrecargas mentalmente, no puedes enfocarte, te enojas más rápido, te sientes triste o ansioso, aunque no haya pasado nada malo. ¿Por qué? Porque tu mente no tuvo la oportunidad de reiniciarse, limpiarse y soltar. El sueño no es tiempo perdido, es tiempo de sanación. Mientras duermes, tu cerebro ordena el día. Guarda recuerdos útiles, elimina el estrés innecesario y equilibra tus emociones. Elimina las químicas del estrés que se acumulan durante el día. Ayuda a tu sistema nervioso a calmarse. De hecho, durante el sueño profundo, tu cerebro trabaja más duro que cuando estás despierto, pero de una manera diferente. Está haciendo limpieza emocional, está despejando el desorden mental, te está dando una página en blanco. Pero para que este proceso poderoso funcione, tienes que darle las condiciones adecuadas. Muchas personas se quedan despiertas hasta tarde, desplazándose por sus celulares, viendo videos o llenando sus mentes con más ruido. Otras se duermen con música, televisión o redes sociales sonando de fondo. Y aunque estos hábitos pueden sentirse reconfortantes, en realidad mantienen al cerebro alerta, impidiéndole entrar en un descanso profundo. Tu mente no sabe que es hora de apagarse porque sigue recibiendo información. Para realmente limpiar tu mente con el sueño, necesitas crear una rutina antes de dormir. Un hábito que le diga a tu cerebro que es hora de soltar. Esto no necesita ser complicado. Incluso los cambios pequeños pueden marcar una gran diferencia. Por ejemplo, tómate una ducha caliente antes de dormir. Relaja tus músculos y le indica a tu cuerpo que el sueño está cerca. También puedes leer algo tranquilo, como un libro relajante o unas líneas de gratitud en tu diario. Deja que tus últimos pensamientos del día sean suaves, no estresantes. Di algo como, gracias por este día. Aunque el día no fue perfecto, terminarlo con gratitud ayuda a tu cerebro a sentirse seguro, lo cual es clave para un sueño profundo. Intenta evitar las pantallas al menos 30 minutos antes de dormir. La luz azul de los celulares y televisores puede confundir las señales naturales de sueño de tu cuerpo. Y en lugar de dormir con ruido fuerte o luces brillantes, intenta mantener tu habitación oscura y silenciosa.
Estos pasos simples le dicen a tu cerebro que es hora de descansar, soltar y reparar. Cuando duermes bien sucede algo sorprendente. Te despiertas con una mente clara. Los problemas de ayer ya no se sienten tan pesados, tus pensamientos son más tranquilos, tu ánimo es más ligero, tienes más paciencia, más energía, más capacidad de enfocarte en lo que importa. Eso es porque tu cerebro tuvo la oportunidad de limpiarse durante la noche. No llevaste el estrés de ayer a hoy, empezaste de nuevo. El sueño no es una debilidad, es un superpoder. Es el momento en que tu cuerpo y tu mente trabajan juntos para prepararte para el día siguiente. Si te importa tu salud mental, si quieres crecer y tener éxito, si quieres sentirte lo mejor posible, entonces el sueño debe ser una prioridad máxima. Así que esta noche no te quedes despierto persiguiendo el ruido del mundo. No dejes que las pantallas o el estrés roben tu paz. Crea un hábito simple antes de dormir. Deja que tu mente sepa que es seguro descansar. Permite que el sueño haga su trabajo silencioso y poderoso. Cuando le das a tu cerebro el descanso que merece, te devuelve algo invaluable: claridad, calma y una mente limpia, lista para enfrentar el mundo de nuevo. Palabras finales. Tu mente es tu hogar. Límpiala a diario. Volvamos a donde empezamos. Tu mente es tu hogar. Es el lugar donde vives cada momento de cada día. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, las personas, los lugares, los eventos, tu mente es tu mundo interior. Si tu mente está desordenada con pensamientos viejos y pesados, emociones enredadas y ruido constante, te sentirás perdido, confundido o abrumado. Puede que te sientas así aunque todo afuera parezca bien. Eso es porque la paz verdadera no viene de tu entorno, viene del estado de tu mente. Y por eso limpiar tu mente es una de las cosas más importantes que puedes hacer para vivir una vida fuerte, feliz y enfocada. Cuando tu mente está limpia, clara y en paz, te sientes poderoso. Aunque la vida sea difícil, aunque vengan los desafíos, eres capaz de enfrentarlos con calma y confianza. Una mente limpia es como un lago tranquilo. No importa cómo sople el viento, se mantiene clara y estable. Esta claridad se convierte en tu mayor fuerza. Recuerda estas 8 reglas simples, pero poderosas, que te ayudan a limpiar tu mente cada día. Empieza tu mañana con claridad, no con caos. No alcances tu celular primero. Comienza con propósito y calma. Háblate con amabilidad. Tu voz interior da forma a tu realidad. Conviértela en tu amiga, no en tu enemiga. Suelta los pensamientos que no te pertenecen. Libera las ideas y creencias que otros han puesto en tu mente. Escribe para entender, no para impresionar. Usa la escritura como herramienta para despejar tu desorden mental, no para crear perfección. Toma descansos regulares del ruido. Desconéctate de las pantallas y las distracciones para reconectarte contigo mismo. Perdona para ser libre. Suelta la ira y la culpa. Perdona a otros. Y lo más importante, a ti mismo. Practica la gratitud diaria. Enfócate en lo bueno de tu vida, sin importar cuán pequeño sea, y observa cómo tu mentalidad se transforma. Duerme para reiniciar. Dale a tu cerebro el descanso que necesita para limpiarse y sanar cada noche. Convierte estos hábitos en parte de tu rutina diaria. Aunque sean solo 10 minutos al día limpiando tu mente, crearán un cambio duradero. Cuanto más lo hagas, más tranquilo y poderoso te sentirás. Una mente limpia lleva a un camino claro, y un camino claro lleva a una vida fuerte. Gracias por ser parte de Logra tu Español, donde creemos que una mente sana es el primer paso hacia un futuro mejor. Sigue practicando estas reglas, sigue creciendo y sigue brillando. Tu mente es tu hogar. Cuídala cada día.
Si disfrutaste esta historia y quieres seguir aprendiendo con relatos inspiradores, suscríbete y activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te llevas. Nos escuchamos en la próxima historia.